Piénsalo, una vida en que todas tus necesidades hayan sido resueltas por autómatas o inteligencias artificiales que se encarguen de trabajar para ti. Piensa en el minuto uno de tu nueva vida sin preocupaciones. ¿A qué labor dedicarías tu tiempo? ¿Jugar videojuegos? ¿Ejercitarte? ¿Viajar? ¿Amar u odiar? Esto es De Toca Jerusalén Semanal, capítulo 17. ¿Qué harías si no tuvieras nada que hacer? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y esto es De Toca Jerusalén Semanal, capítulo 17, en el cual vamos a platicar de Do It Yourself, un anime que quizás esté pasando desapercibido a comparación de los grandes éxitos de la temporada como Boku no Hero sexta temporada, o Chainsaw Man, o Mob Psycho 100. Pero déjenme decirles que es un anime que vale la pena verse. Esos animes que te ayudan a relajarte, a pasar un buen fin de semana o un final de jornada y que te deja esa sensación de que todo está bien, de que hay momentos en que se necesita simplemente descansar y pasarla bien y no quebrarse la cabeza con teorías y etcétera. Sin embargo, como que nos complicamos mucho la existencia, vamos a ir desglosando poco a poco este anime simple pero bastante agradable. Keion de carpinteras, pongan mucho en mente ese concepto. Nuestros protagonistas son, por una parte, Yua Serufu y Tsuride Miku. Ambas chicas están a punto de entrar a su escuela preparatoria. Están haciendo sus exámenes, esperando sus exámenes, los resultados de sus exámenes de ingreso. Y bueno, en ambas existe el sueño de quedar juntas. Una lo admite quizás. Yua está mucho más interesada en hacer ver que le encanta estar con Tsuride. Y Tsuride es la tsundere del equipo. Bueno, todo inicia con Yua descubriendo que no fue admitida en su primera opción, a diferencia de Tsuride. Y Yua va a ser, para que lo entendamos mejor, la Yui si se tratara de Keion de esta serie. Yua es una chica torpe, cariñosa, amistosa y despreocupada. Si seguimos con esta comparativa, usando a Keion como referencia, Tsuride viene siendo como a Nian-chan, la cual es hábil, dedicada, poco expresiva con sus sentimientos, ambiciosa y positivista. Este ámbito vamos a tratarlo poco a poco. Hay un gran contraste entre estas chicas que son amigas de la infancia, se quieren mucho, solamente que Tsuride no quiere admitirlo. Y ella, Tsuride, tenía la esperanza de que de alguna forma Yua entrara a la misma escuela que ella. Se le ve en su expresión al inicio del primer capítulo. Sin embargo, no queda. Voy a destacar este aspecto que mencioné, que es positivista. No se refiere a que sea una persona muy positiva, que crea que todo va a salir bien. Más bien se refiere a aquella filosofía donde las personas ponen su confianza en el desarrollo tecnológico para el avance del ser humano. Tsuride cree que la forma en que la humanidad pueda encontrar tranquilidad en su vida diaria es a través del desarrollo de tecnología. De hecho, en las primeras escenas, cuando ella va por primera vez a su escuela, regresa con la noticia de que estuvo haciendo cosas muy interesantes en el área de reparación de órganos, ¿no? Muy habilidosa. Y Yua, por su parte, dice que pues, hoy vieron a Marco Polo o vieron un poco de historia. Tsuride desprecia la historia, dice que eso no va a ayudar en nada, lo que importa es la tecnología, el poder crear cosas, y eso es lo que va a marcar la personalidad de Tsuride. Otra característica de Yua es que ella no queda en la primera opción, sin embargo, eso realmente no le importa tanto. Pese a que eso significa que no va a estar con su amiga, finalmente son vecinas. Y ella, creo, me da la impresión de que no ve ningún problema en que haya esta eventualidad. Ella no le causa ningún problema. Ella va muy por su vida como soñando, ¿no? Recordemos a la ya citada Yui. Ella era feliz con sus amigas comiendo té y pastelillos en la hora de estar con el club. Y así es más o menos Yua. Tsuride sí se queda en su primera opción y para ella es motivo de alegría, también de pretensión. Ella presume constantemente a Yua de estar en el lugar mejor posicionado, en la mejor escuela, y le estar haciendo avances increíbles en su propia educación. Por otra parte, Yua le gusta invertir tiempo en hacer cosas para las personas que ama.
Vemos aquí, estoy presentando como una dicotomía muy interesante, no necesariamente contradictoria, pero interesante. Por su parte, Suride ve el valor de construir máquinas, mecanismos, autómatas que hagan todo el trabajo del ser humano eventualmente. Entonces, una persona valora el hacer cosas para la gente que ama y para expresar sus sentimientos, y la otra valora más bien el futuro en donde no tengamos que disponer de ningún oficio repetitivo, sino que eso lo hagan autómatas y nos permite estar seguros, tener bienestar, etc. Otra característica de Yua Serufu es que el proceso para ella debe ser feliz y con las personas que ama. En cambio, Suride prioriza los resultados, aun cuando eso le prive de estar con las personas que aprecia. Yua Serufu aprecia mucho el camino, la experiencia, el proceso. Para ella debe ser divertido. Y Suride aprecia más bien la funcionalidad. Estoy dando como un panorama de cada personalidad que se nos muestra en los 2 capítulos primeros, pero hoy vamos con la historia. Resulta que Yua decide vivir feliz, vivir alegre, ya no le importa realmente dónde quede en la escuela, y va diariamente en su bicicleta a su escuela. Eventualmente ella se topa con el club de bricolaje o de carpintería, o más bien dicho, el club de hazlo tú mismo, y ella decide entrar. Al principio se extraña porque el primer contacto que tiene con la presidenta de este grupo es decirle: ¿qué estás haciendo? Ella responde que está haciendo un pequeño librero. Y le pregunta: oye, ¿por qué no lo compras? Eso lo venden. Ella se enoja, visiblemente se enoja, porque finalmente el propósito del club al cual pertenecen es hacerlo todo por uno mismo. Yua realmente no es consciente de todo lo que he dicho en la columna de Yua, pensémoslo como una tabla. No es consciente de su propia filosofía, simplemente vive por vivir y disfruta lo que hace. Hasta ese momento no es consciente de esto como una filosofía de vida, lo cual Suride sí es completamente consciente. Esta chica tiene ambiciones muy claras en su vida y ella está completamente enfocada a realizarlas. Hasta que Yua entra al grupo de bricolaje y se enfrenta por primera vez a poner en palabras claras lo que ha practicado toda su vida. Hazlo tú mismo. Disfruta el proceso. Sea habilidosa. Algo interesante, y lo mencioné al principio, Yua es sumamente torpe. De hecho, lo pueden ver tan solo en su diseño. Ella está cubierta por curitas en su nariz, en su cachete, en sus manos, porque es torpe con las herramientas. Hay un flashback bien divertido donde su madre le prohíbe usar herramientas porque ya se ha lastimado mucho. Y le da, en lugar de esas herramientas, le da una hojita de papel y crayolas. Y aún así cuenta la mamá que de pequeña alguna vez se tragó esa crayola varias veces y estuvo en riesgo su integridad, su salud. Es una torpe Yua, es muy divertida, es muy entrañable. Definitivamente, lo repito, no me cansaré de repetirlo, esto tiene aires a Keion por todas partes. Y creo que en general el propósito de esta serie es ver cómo esos 2 caracteres tan dispares van a tender a comprenderse. Por una parte, Yua perfeccionándose técnicamente, sabiendo ocupar herramientas y siendo hábil. Y por otra parte, Suride encontrando en el proceso, en el viaje, un regocijo y la forma en que puede interactuar con otras personas. No son el fin. Tengo una teoría, más bien no es mía, la vi en un comentario de Crunchyroll, que es que probablemente Suride está haciendo todas las cosas que hace con el fin de que pueda realizar tareas mecánicas para ayudar a Yua, para que nunca vuelva a pasar lo que pasó de niña. Se me hace muy noble y una teoría muy buena, pero queda todavía esta pregunta en el aire. ¿Qué se hace Yua después de una conversación con Suride? Suride tiene la ambición de llegar a un punto donde las máquinas hagan nuestra labor. Y se pregunta: ¿qué haría yo si no tuviera que hacer nada? Esto es de Toque Jerusalén Semanal. Regresamos. ¿Qué haría yo si no tuviera que hacer nada? Suride le avienta esta bomba a Yua
Y Yua ingenuamente se plantea escenarios en donde no tendría que hacer absolutamente nada y le pregunta inclusive a algunas de sus compañeras. Me gustaría tomarme el tiempo para ir poco a poco respondiendo esta pregunta desde mi perspectiva. En los primeros relatos de la ciencia ficción había la esperanza en la tecnología. Luego, 2 guerras mundiales nos hicieron conscientes de que más tecnología no se traduce necesariamente en mayor bienestar. A veces al contrario, a veces nos hacemos mucho daño unos con otros con la tecnología. Tan es así que los relatos ficticios poco a poco transicionaron más bien a relatar historias donde sistemas de vigilancia o inteligencias artificiales nos dominan. No por algo existen películas como Matrix o historias como las de George Orwell que nos reflejan futuros distópicos en donde lo que creíamos que eran cosas que nos iban a beneficiar terminan dominándonos. Muy recientemente, con la publicación de DALL-E y otras inteligencias artificiales, parece que un futuro donde ellas sean tan importantes en nuestras vidas no está muy lejano, es más, parece que ya ha llegado. En su video al respecto, Javier Altozano plantea una visión mucho más sencilla del futuro de las inteligencias artificiales, siendo usadas por ilustradores, por diseñadores, por músicos, en su quehacer cotidiano. Y como ha pasado con otras revoluciones industriales, se crearán nuevos empleos y profesiones, mientras que otras profesiones serán destruidas. No siempre pasará así, de hecho había cierta incertidumbre cuando se creó, por ejemplo, la cámara de fotografías, de que ya no iban a ser necesarias las personas que pintaran, que dibujaran, y eso no ha pasado. El hecho de que existan fotografías no ha destruido completamente, de hecho creo que para nada, el arte manual, incluso ha surgido arte digital y han surgido combinaciones muy interesantes entre medios distintos. Creo que el futuro inmediato es muy parecido a lo que propone Altozano. Pero aún así, podríamos empezar a vislumbrar un futuro donde las inteligencias artificiales no requieran de ningún tipo de operador humano para poder desempeñarse y hacer cosas que nos gusten. Podríamos en el corto tiempo ver artistas que produzcan completamente su música, artistas inteligencias artificiales y que nos agraden y que terminen siendo los hits del momento. No por la novedad del origen, sino porque efectivamente la inteligencia artificial sabe lo que nos gusta y desarrolle canciones, desarrolle obras pictóricas, desarrolle incluso artículos de opinión que sean agradables al público en general. El algoritmo tendría que tener acceso a toda la historia humana y las tendencias actuales y podría darnos cosas que nos gusten. Y a eso quizás podríamos enfrentarnos en un futuro próximo. Ya no solamente la cooperación mutua, sino también el desplazamiento de ciertos oficios completamente. Sin llegar a algo distópico donde las máquinas nos controlen y nos destruyan y decidan que no merecemos habitar en esta tierra, podríamos estar en los albores de una nueva era bien interesante. Y persiste la pregunta, cuando pase eso, cuando ya no tengamos que trillar en el campo absolutamente nada, ni cosechar ni preparar los alimentos, ¿qué vamos a hacer? Y esto no es algo trivial, porque la humanidad puede ser entendida, o la historia de la humanidad, como la lucha para resolver y enfrentar problemáticas. Si no tenemos motivos para vivir, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿De qué forma vamos a invertirlo? Yo no me imagino un momento y un lugar donde esté todo hecho, donde no tengan que cubrir ningún tipo de necesidad. Quizás me volvería loco. Pero lo interesante es que este hecho, el que todo existe en perfecta orden y a la disposición de su creador, ya ha ocurrido por lo menos en algunos momentos de la historia de la humanidad. La Biblia, de hecho, marca por lo menos 2 de los cuales vamos a hablar desde la perspectiva de un teólogo llamado John Walton, el cual desarrolla su teoría o su marco explicativo sobre el Génesis funcional y sobre el templo cósmico. Pero antes de eso, vamos con una pequeña cápsula de Akari Radio. ¡Regresamos! Las Naciones Unidas hablan sobre la alta tasa de suicidios en Japón. Se ha comprobado que muchas personas a una edad de 30 años, ¿no?, aún mantienen una cultura del trabajo, no hay un descanso. Países como Japón, Corea del Sur y China tienen las más altas tasas de fallecimiento por suicidios, debido principalmente al trabajo, horas extenuantes de trabajo. Se cree que en Japón
y eso es una investigación que se lo he hecho en los últimos años, en Japón, la mayoría de las personas en este país padecen de algún tipo de depresión. Uno, lo siguiente, muchas personas terminan con el famoso estrés burnout, es decir, que llegan al punto de enfermarse y terminar en el hospital. Factores como esos hacen que, aunque el crecimiento económico de Japón sea debido o producto a las jornadas extenuantes de trabajo que tienen, no, lamentablemente la falta de descanso en Japón hace que las personas solamente piensen en trabajar. Lo más importante que nosotros debemos saber como cristianos es que la Biblia nos dice que el Señor nos da descanso. La palabra dice que el yugo de Él es fácil y ligera su carga, de que nosotros debemos ir a Él para poder descansar en su palabra todos los días. Y es lo que lamentablemente en países altamente industrializados no se ve. Hay una cultura del trabajo extenuante, hay una cultura en donde se dice que el trabajo es primordial y donde el descanso se lo ve como algo mal, se lo ve como una ociosidad, se lo ve como algo que no está bien culturalmente hablando. Y en el contexto cultural debemos entender que cada cultura, como siempre digo, cada cultura tiene una particularidad. En el caso de Japón, el trabajo es bien visto desde el punto de vista cultural y eso debemos entenderlo siempre. Por eso apelo yo a que como cristianos sepamos siempre adaptarnos a las cuestiones culturales. John Walton es un teólogo que desarrolla su interpretación funcional del relato del Génesis. Y para entenderla, para ir introduciéndonos a ella, vamos a pensar en tu PC gamer que acabas de armar. Resulta que tú juntaste cada componente, ahorraste para comprarlos, o te los regalaron, o algo pasó. No sabemos exactamente cómo llegaron a tus manos, pero tú tienes tu mesa, todos los componentes para armarla. La memoria RAM, las tarjetas gráficas, absolutamente todo. Tus luces LEDs que no tienen que faltar para más FPS, y poco a poco tomas destornillador y empiezas a armar. Empiezas a colocar cada componente, los discos duros, estado sólido, hasta que poco a poco va tomando forma tu PC gamer. La pones en el lugar más adecuado, pones tu monitor en el lugar donde queda mejor, incluso montas otros monitores secundarios, limpias tu entorno, a lo mejor consigues una mesa que se eleva con el clic de un botón y necesitas configurar, a lo mejor tienes tu Alexa y decides crear ciertas instrucciones para Alexa para que eleve o baje la altura de tu mesa o para que prenda las luces LEDs y estarás un buen rato configurando, quizás algunos días en configurando esto. Dedicas tiempo y dedicas espacio para que esto sea un lugar habitable. Al final, cuando todo está completamente armado y le dices, Alexa, prende mi compu, voy a jugar, o Alexa, modo gamer, todo se enciende en luces de neón moradas, se eleva la pantalla y tienes tu control en tus manos y empiezas a jugar. Contemplas un momento lo que estás viendo y descansas. Básicamente, esa es la visión de John Walton acerca del Génesis. Realmente para él, el Génesis no es un relato de la creación. No es importante encontrar razones físicas o científicas para cada día de la creación o cada parte del relato, sino más bien la funcionalidad de cada uno de los componentes que se van mencionando en los 7 días de la creación, en el relato de la creación. Es decir, no es tan importante saber el origen de las lumbreras, sino más bien que Dios las crea porque necesita iluminación, necesita condiciones que permitan lo que poco a poco vamos a ver, que es vida, que es un ser hecho a su imagen y semejanza. Crea condiciones, crea, por así decirlo, el mobiliario de su setup, de su templo cósmico, crea funciones para cada elemento, para los peces, para las bestias, para las estrellas, les asigna un rol a cada una de ellas. 6 días le demora en crear toda esa funcionalidad, en configurar. Y cuando llega el 7º día, simplemente queda viendo a su creación y reposa, como diciendo, estamos listos para empezar, chicos. Estamos listos para empezar. Es decir,
No que el último día de la creación no hizo absolutamente nada, sino que descansó de una fase que preparaba para empezar a usarlo. Evidentemente, cuando tú configuras tu PC gamer, no te la quedas viendo toda la vida, la ocupas, la aprovechas. Te tomas el tiempo para dedicarla a tus juegos o para editar videos o para programar o lo que sea que tú hagas con ello. De la misma forma, Dios, el Dios de la Biblia, decide descansar, contemplar y regocijarse en lo que había conformado y empezar a trabajar, empezar a poner manos a la obra a lo que ya tiene configurado. Volviendo a lo que estábamos platicando de Yua y Suride, creo que ambas posturas podrían tener cabida en este relato como lo ejemplifica John Walton. Por una parte, del lado de Suride, vemos funciones, cosas que tienen que desempeñar un rol específico, poco a poco armándose y llegando a un objetivo. Del lado de Yua Serufu, resulta que todo esto se hace con sumo cuidado. Se hace como si fuese un artesano el que realiza las cosas. Dios, siendo el ser máximamente poderoso, sabio, inteligente, según esto la religión cristiana y también la filosofía de la religión, él podría de un chasquido crear absolutamente todo. Sin embargo, decide mostrarnos que él pone un interés artesanal en su obra. Es decir, poco a poco reúne las piezas, pero no solamente como un fin en sí mismo, sino como un proceso que, como vivía Yua Serufu, tendría que ser un proceso feliz, tiene que invertirse para amar. Y creo que de eso habla definitivamente el Dios de la Biblia. Él no quiere solamente tener su entorno configurado para ser completamente antisocial, sino para compartirlo con las personas que ama. Él crea seres a los cuales amar y los inmiscuye inclusive en su creación. Cuando crea Dios al hombre, le da comisión, le dice que se fructifique y multiplique, que gobierne sobre los seres que había creado y que prácticamente labre la tierra y extienda la gloria de Edén. De alguna forma, cede parte del proceso creativo de transformación, de orden, de funcionalidad al hombre. Tú ahora formas parte de la familia, le dice al hombre, al primer hombre, a Adán y Eva, y te toca reflejar lo que hizo papi. Te toca también ser una persona que extienda, que disfrute, que pueda configurar su entorno a su gusto, para empezar a trabajar, para empezar a llevar a cabo algo. Es interesante porque me recuerda mucho el relato de Crónicas de Narnia en el libro primero, donde se relata cómo Aslan crea a Narnia. Aslan empieza a cantar. Imagínense el canto de un león. Y mientras canta, va creando a los seres vivos, las montañas, los árboles, las piedras, los animalitos, y los animalitos también, los seres mitológicos que existen en Narnia, como faunos, como duendes, como enanos, como gigantes, con su canto. Y ese participa en la creación de todo esto. Hay una parte donde uno de los seres, no recuerdo si el cuervo o alguien, dice el primer chiste y se crea la primera risa. Y eso no venía directamente de Aslan, sino de su creación. Crean el primer chiste y la primera risa en Narnia. Creo que el Dios que relata la Biblia, pudiendo habernos creado, como lo dije, en un chasquido, decide disfrutar del proceso, pasarla sumamente bien. Y cuando acaba el proceso, decide seguir trabajando y pasarla sumamente bien. Disfrutar de la presencia de sus criaturas para beneficio de todos. Digamos que el descanso que narra el séptimo día no tiene que ver con un Dios cansado, que está harto de su obra y quiere simplemente dormir, sino más bien de un Dios que para eso creó todo el mundo, para poder descansar. Tener su setup, su PC gamer dispuesta a empezar a jugar y a disfrutar y a trabajar con lo que tenía a mano. Él crea. No se nos revela qué crea, pero lo que sí nos revela es cuál es su propósito para crear. Y eso es increíble, porque creo que nos puede dar pistas de qué pasaría cuando llegáramos a ese punto. Sea que nos den en parte las máquinas o no. ¿Qué haríamos si no tuviéramos nada que hacer? Creo que podríamos empezar a vivir. Podríamos empezar a retomar el proyecto que Dios tuvo en un principio. Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, se les expulsa del huerto de Edén y es más difícil para ellos iniciar la obra. Tenían que volver a configurar todo. Estaba completamente desconfigurado. Todo el mundo ahora les hacía daño y tenían que trabajar demasiado para poder empezar a tener las condiciones mínimas para extender la gloria de Edén.
estará muy difícil y de hecho se ha corrompido el asunto. Ya no estamos hablando solamente de que está desconfigurado, sino los monitores están rotos, explotó la tarjeta de video, se quemó el ventilador, etc. Se sobrecalentó todo está destruido. En nuestro mundo no hay solamente una desconfiguración, sino un deterioro brutal. Esa es la condición del momento en que vivimos ahora. Habiendo estado en el momento de que no teníamos nada que hacer para empezar, ahora tenemos que hacer muchísimo para empezar. Sin embargo, hay un segundo momento donde nuevamente se configura todo. Y es en la cruz del Calvario. Allí Jesucristo pronuncia: consumado es. Y ya no tenemos que hacer más obras de justicia para intentar llegar a Dios. Dios la resuelve, nos configura todo, nos cambia un corazón, cambia el disco duro o el procesador más bien en nuestro interior y nos da uno nuevo. Y ahora sí podemos empezar a vivir. Algún día también nuestros cuerpos, si hacemos lo que Dios manda, serán transfigurados y el mundo será mudado, también recibirá una transfiguración y podremos hacer lo que teníamos que hacer, llevar la gloria del Señor y extenderla. Podríamos empezar a vivir, pero creo que Dios ofrece una renovación de vida ya en esta tierra. Como he dicho, Jesús pronunció: consumado es. Y dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Para quiénes? Para aquellos que aceptan la intervención de Dios en sus vidas. El trabajo que puede durar 7 días, 7 años, 7 meses, 7 segundos, pero que se es permitido por el ser humano, produce que ahora haya una novedad de vida y una capacidad de empezar a vivir. Cuando Dios dice consumado es, significa que Él ha intervenido en nuestras vidas y ha configurado, reconfigurado toda nuestra existencia y ahora sí podemos empezar a vivir. Hasta aquí el podcast del día de hoy, donde platicamos sobre Do It Yourself. En serio, véanlo si no lo han visto. Para los nostálgicos de Keyon, esto va a ser como volver a tenerlo de nueva cuenta, como aquel meme de el señor Ego que recuerda su infancia y dice: ah, es como Keyon. También espero que te haya gustado mucho la reflexión sobre Génesis y sobre lo que podría ser tu novedad de vida. Si no has aceptado a Cristo, te invito a que lo hagas. Si ya lo aceptaste, te invito a que vivas esa novedad de vida. Así mires que ya estás completo en Cristo, no te hace falta nada y puedes vivir una vida plena. Por favor, déjame en tus comentarios qué te pareció el podcast del día de hoy. Compárteme con aquellas personas que creas que les puede ser de utilidad. Y claro, suscríbete y considera también ser parte de mis Patreons para que pueda crear mejor y más material como este. Sin más por el momento, el que te habló es Kev, de The Toca Jerusalén Semanal, deseándote unos buenos días, unas buenas tardes o unas buenas noches. Chao.